sobre que si uno en Arizona es WASP, es visto distinto que si es alguien brown y alguien de color. Bueno, WASP significa White Anglo-Saxon Protestant, que quiere decir blanco, anglosajón y protestante, o sea, algo así como una especie de categorización social en que, digamos, ellos serían algo así como los ciudadanos VIP de los Estados Unidos. Bueno, desgraciadamente es una realidad y eso existe y no son todos iguales. Ya ha ocurrido otras cosas peores, ¿no? Ustedes lo saben, el apartheid, peor que en Sudáfrica, la lucha de los descendientes de esclavos africanos, de los mismos esclavos que eran llevados desde África para trabajar en condiciones infrahumanas en los Estados Unidos, sin que ellos pudiesen tener ningún estatus legal como ciudadanos. Simplemente se compraban y se vendían o se alquilaban como si fuesen animales o máquinas, como si ellos no tuviesen almas y no tuviesen los mismos derechos que los demás ciudadanos que no son del mismo origen. Algo parecido está pasando hoy día con los Latin Americans, con los latinoamericanos, con los wetback, como ellos lo llaman. Y todo esto, bueno, este comentario lo originó el mismo Kurt, que supongo que también debe ser de una familia, descendiente de una familia inmigrante, ¿no? Por su apellido y también un poco por su origen. Bueno, él, ¿por qué estaba acá? Bueno, porque hay un gran riesgo, él está como refugiado bajo el paraguas de Relaciones Exteriores de Argentina, y corre el riesgo, tanto él como ella, de su esposa, de que estén separados de sus hijos. No se sabe si de por vida o por un tiempo. La idea original, todo esto vino porque yo los conocí, porque yo había venido para el programa anterior, invitado por Ricardo, de La Voz de los Colimbas, a hacer una suerte de intérprete simultáneo, pero como se presentó Paula, entonces no fue necesaria mi intervención. Escuchando sus relatos, que eran realmente conmovedores, la invité a Paula. Yo estaba aquí al lado de este estudio, jugando con las nenas, y realmente me conmovió mucho porque son realmente encantadoras, y pensar que esas chicas van a crecer sin su papá y su mamá me parece algo increíble. Entonces, bueno, los invité a que participaran de este programa, pese a que estaban bastante cansados, porque aparte viven una vida terrible, ¿no? Parecida a la vida de la gente, del fugitivo. Le damos nuestra bienvenida a Aníbal Guerrero. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, es nuestro operador, aunque hoy estamos siendo suplidos por otro profesional. Bueno, y como les decía, algo terrible lo que tuvo que vivir, lo que están viviendo, ¿no? Viviendo como fugitivos todo el tiempo, han sido amenazados. Estando ella embarazada, sufrió una persecución, recibían amenazas permanentes, telefónicas, en directo. Contaba que alguien de una garita de seguridad de su barrio donde viven los estaba filmando, y bueno, ese tipo de persecuciones que son terribles. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque Kurt estuvo en un lugar donde no debería haber estado, que era justamente el Ground Zero, que es, todos saben, algo así como el subsuelo de las Torres Gemelas. Filmó cosas evidencias que no les conviene al poder. Evidencias, por ejemplo, de que realmente sabían perfectamente,
habían sido controladas las personas y seguidas las personas que cometieron los atentados contra las torres, pero nadie hizo nada. Es más, creo que hay evidencias de que el FBI había visto e informado cosas que luego la administración de George Bush había hecho oídos sordos, pero adrede, porque lo que querían era autoflagelarse para luego tener la excusa de invadir a países que les convenía a los Estados Unidos para poder digamos quedarse con su petróleo. Y todo esto es realmente de terror. Su esposa en aquel momento, que no es Paula, sería su primera esposa, se suicida porque él lleva a su casa el material, no tenía dónde dejarlo porque estaba todo conmocionado en ese momento, la Gran Manzana. Entonces el gobierno lo acusa a él de haber asesinado a su esposa justamente para poder acallar las pruebas que él tiene en su poder y que al gobierno o a la administración americana no le conviene. Nosotros no tenemos ningún problema en defender a quien sea, siempre y cuando sea un padre. Esto ya lo hemos dicho no solamente aquí en el programa, sino también en los foros. No interesa que sea un papá, puede ser anarquista, comunista, puede ser nazi, puede ser represor. Padres son todos. Alguien lo elige como padre y tiene todo el derecho a criar a su hijo, y su hijo, por supuesto, sus hijos, a ser criados por él. Por eso nosotros no hacemos diferencia, cosas que a veces vemos, desgraciadamente, en algunos grupos, por ejemplo, en los grupos de derechos humanos, en ONGs, en organismos de derechos humanos, que para algunos sí existen los derechos humanos y para otros no. Yo creo que, como ya lo hemos dicho, se trata a veces de simplemente otra banda más que utiliza los derechos humanos para otros fines, pero no trata de ser objetivo. Los derechos humanos son para todos, sino, como dice este abogado de apellido Morales, del CELS, que es dirigido por Horacio Berbisky, que nosotros, aquellos que hemos cumplido con el servicio militar obligatorio durante la época del gobierno de facto, que no tenemos ningún derecho a ser defendidos o representados por ellos. Sí que tenemos los derechos, tenemos ese derecho, pues nosotros éramos ciudadanos que simplemente teníamos que cumplir con una ley obligatoria. En todo caso, aquellos que están en desacuerdo en aquel momento y que hoy están vivos, tendría que haber dicho: no, estos chicos no pueden realizar el servicio militar porque no pueden apuntar sus fusiles contra el pueblo, que fue lo que pasó en realidad. Muchos chicos fueron obligados, como lo cuenta por ejemplo Sergio Bondi de Córdoba, obligados a realizar operativos, como en el caso concreto de Matanza, ¿no? Esto es una vergüenza, y es el mismo terrorismo de Estado que vemos que sucede en países como Estados Unidos, como Israel, y el mismo terrorismo de Estado que había en aquel momento y que existe hoy en Argentina, simplemente que hoy es a través del Poder Judicial. Por eso a la compañera Eve de Bonafine la felicitamos por sus expresiones, por sus dichos y por la valentía de haberlo hecho frente a ellos. Porque nosotros acá estamos detrás de una mampara, estamos en una suerte de cámara Gesell, en una pecera, por así decirlo, pero bueno, nos cuesta realmente, ¿no? Si tuviéramos que decirlo frente a esta gente, ¿no?, sería algo difícil. Queremos recordarles que como todos los primeros viernes, hábiles de cada mes, el grupo Padre Sur
cuya página es padresur.canalblog.com. Realiza los Viernes Negros. ¿Esto donde es? En Lavalle 1220, de Capital Federal, República Argentina, desde las 11:30 de la mañana, con la participación de numerosas agrupaciones. Esta bandera fue recogida por Padresur, ya que quienes impulsaron los primeros Viernes Negros era la agrupación Sumando Vínculos, cuya página es sumandovínculos.com.ar, y que ustedes pueden ver en internet. También realizaban algunas reuniones en el Hospital Pirovano, lamentables porque no eran dirigidas por ellos, sino por un grupo de psicólogos, psicólogos sociales, y que bueno, nos hemos centrado en algunas cosas lamentables, como ser la intervención de este tal Lauleta con doble T, que en el libro de Bonazo, de Miguel Bonazo, queda bastante mal parado, y que también ha sido filmado por la hija de quien supuestamente fue asesinado por él, el ex jefe de la FARC, Iván Lino, y que bueno, fue algo realmente muy doloroso, ¿no? Porque siempre decimos acá, siempre digo yo, peor que el enemigo es el traidor, porque uno con el compañero de lucha medio como que se entrega. El enemigo puede tener actitudes de hombría de bien, ¿no? El enemigo, digamos, puede estrechar nuestras manos, porque puede tener actitudes loables, mientras que el traidor es lo peor que hay. El traidor no tiene lugar, no tiene ningún tipo de perdón. Nosotros queremos recordarles nuestras vías de comunicación para el próximo jueves a las 19:30. La directa es 4372-2841, 15-5702-3638, 15-4094-0268. Vía mail puede ser a la voz de los papás @gmail o @yahoo, cualquiera de los dos, ninguno es .ar. La página nuestra para ver las emisiones anteriores, la voz de los papás.canalblog.com, o los respectivos mirrors, que es la voz de los papás.blogspot.com, o el site de Google, que es sites.com/site/ la voz de los papás. Recuerden que para vernos en vivo nosotros salimos a todo el mundo a través de www.am1010ondalatina.com.ar/htm. Bueno, esperamos después en la próxima emisión comentarles las próximas novedades que tengamos del Viernes Negro. Y mientras tanto, bueno, los esperamos el próximo jueves a las 19:30 por esta frecuencia de 1010 kHz en modulación de amplitud. Esto no es FM, y ya saben, los que nos quieran digamos dejar algún mensaje ya tienen los medios para hacerlo, y el que lo quiera, que lo desee, se puede comunicar y nosotros podemos hacer con que participe directamente en el programa, como lo hacemos con todos los papás, y que bueno, que han nutrido este programa, porque no hay otra forma de hacerlo. No es un programa de uno solo, sino que es un programa de todo el colectivo, y no solo a nivel local, sino internacional. Bueno, será hasta el próximo jueves. Muchas gracias, y ya lo dejamos con los compañeros que vienen en la próxima hora. Muchas gracias, hasta el próximo jueves. Gracias.